¿Ya están todos ahí? 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y la palabra acá en el versículo 23, confinado, quiere decir, es una palabra que se usa para cuando uno es un guardián, uno que está viendo por alguien, cuidador. ¿Sí? La ley fue nuestro cuidador, estamos confinados, estamos guardados bajo la ley. Y la palabra bajo, porque ahora la vamos a ver en el capítulo 4, vamos a subrayarla, es una palabra que viene del griego upos, que significa, viene de estar bajo la autoridad, ¿sí? Estar bajo dependencia de algo. Entonces, estábamos bajo la ley, estábamos guardados, y estuvimos viendo que el estar bajo la ley, para nosotros significa que estamos bajo... La ley no es una maldición, la ley es una bendición de Dios. Pero la ley contiene maldiciones para aquellos que no lo hacen y bendiciones para aquellos que la guardan. Y la maldición, bueno, de la ley es la muerte. Entonces, por eso Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, porque la ley dice que la maldición está, ¿no es cierto?, en eso, ¿no? Que uno peca y, bueno, de pecar, bueno, tenemos una maldición sobre nosotros, la cual, cuando nosotros venimos a Cristo, esa maldición es quitada y podemos tener una relación con Dios, es lo que veníamos estudiando, que es Gálatas. ¿Sí? Entonces, de manera que nuestra ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro instructor. Fue allá que la ley, porque 1 Juan 3:4 dice que el que peca quebranta la ley porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, a ver, fue nuestro ayo, la ley no fue nuestro ayo, ¿por qué? Porque la ley te decía, Ariel, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal, entonces me di cuenta de que soy pecador y me instruyó, me mostró mi condición ante Dios y así pude entender que necesitaba un Salvador. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. La ley fue nuestro instructor, nos mostró nuestra pecaminosidad, nos mostró lo que somos y no hay otra manera que venir a los pies de Yeshua, ¿sí? Entonces, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. No quiere decir que ya la ley no sirve más, porque la ley me va a seguir diciendo qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado, ¿sí? Significa que ya la ley no me condena más. Ya aunque yo quebrante la ley, no es que vamos a pecar deliberadamente, ¿no? ¿Se entiende? Pero Pablo también hace la pregunta, ¿pecaremos ya porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, al contrario. ¿Cómo vamos a ver pecar lo que hemos conocido a Dios? Entonces la ley me va a seguir mostrando lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Pero es aquella que me lleva a Cristo, me hace depender de Él absolutamente para todo, porque por mí mismo me doy cuenta que no puedo alcanzar lo que Dios quiere para mi vida. Entonces ese es el objetivo de la ley, mostrarnos lo que somos. Pero dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido bautizados, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos de una promesa. Bueno, entonces llegamos hasta acá, y vimos que a Abraham le fueron hechas las promesas. Y todas las promesas de Abraham son hechas también a nosotros por ser descendientes de Abraham. Y acá en el 4 va a empezar a hablar de un tema. Ahora, tenemos que entender que no podemos leer ninguna carta que están acá como que si fueran dirigidas a nosotros y entenderla como si fuera escrita para mí. Pablo la escribió para alguien que estaban pasando por una problemática. Entonces es importante también saber cuál es la problemática que estaban pasando los de Gálatas para que Pablo escriba lo que estaba escribiendo. Y no puedo pretender entender Gálatas basado en mi cosmovisión del siglo XXI y entenderla como que los Gálatas vivían como vivimos hoy en día o tenían el conocimiento. Ellos tenían una situación completamente distinta a la nuestra. Ahora, dentro de los Gálatas era una región, había
claro, eran nuevos creyentes, venían a la fe, todo estaba recién comenzando y, claro, había muchos, Pablo se iba a los gentiles, pero los gentiles no tenían, cuando Pablo estaba, la única escritura que tenían era el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya lo dijimos varias veces, no tenían el Nuevo, no existía el Nuevo. La única escritura que había era el Antiguo. Entonces, y el único lugar que podían tener acceso a una escritura y leer las escrituras era cuando se juntaban con los que tenían escritura. Y el único lugar que tenían escritura eran en las sinagogas, se juntaban. Ahora, sabemos por el libro de los Hechos que ellos se juntaban en las casas, pero para leer la escritura, escuchar la escritura, era el Shabbat en las sinagogas donde se juntaban. Ahora, cuando se empezaron a juntar, empezaron a haber problemas. Y esto lo vimos cuando vimos Hechos capítulo 15, que el problema es que, claro, los judíos no lo aceptaban a los gentiles y le exigían un proceso de conversión, que no podían ser parte de ellos, sino formaban y se convertían, hacían todo el proceso de conversión al judaísmo. ¿Sí? Tenían que guardar las leyes rabínicas, tenían que hacer varias cosas, circuncidarse y recién ahí eran parte del pueblo de Dios y ahí podían tener. Viene el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, deciden, no, se pueden tener comunión con nosotros, guarden estas cosas, 4 cosas básicas, y después van a ir aprendiendo de a poco. Es como cuando alguien viene con nosotros, uno de la calle, uno le dice, bueno, empezá con esto, tratá de hacer esto, después va a ir, a medida que va caminando su vida en el Señor, va a ir aprendiendo las cosas que tiene corrigiendo, ¿no? No se le puede enseñar todo de golpe. Ahora, vamos a Marcos capítulo 7. Porque para entender lo que vamos a ver ahora, quiero que vayamos ahí a Marcos capítulo 7. En el tiempo de Yeshua, no estaba desarrollado el judaísmo como lo tenemos hoy en día, era una forma más sencilla. Pero básicamente en el judaísmo estaban los fariseos, que era el grupo más grande, estaban los saduceos, los esenios que vivían apartados, en el sur de Jerusalén. Los saduceos, ellos dirigían el templo, porque eran la élite de la clase, pero ellos no creían en los profetas, no creían en la ley oral, únicamente los 5 libros de Moisés, esa era su única escritura, no creían en esa resurrección. Pero los saduceos eran la élite que vivía en Jerusalén. Los fariseos están dispersos por todos lados. Entonces la enseñanza de los fariseos, que son los rabinos de hoy en día, se extendía para toda la región. Ahora, los fariseos no todos pensaban igual, pero básicamente ellos venían del pensamiento que cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, recibe 2 leyes, la ley oral y la ley escrita. La ley oral, para ellos, tiene más valor que la ley escrita, inclusive no se puede interpretar la ley escrita si no es por la ley oral. Y necesitas de un rabino o un fariseo que te explique las leyes para que vos puedas, ¿sí?, entender la ley escrita. Entonces, ese era fundamentalmente cómo se construía el judaísmo. Y en Marcos capítulo 7, Yeshua tiene un encuentro con los fariseos, porque claro, venían los discípulos y comían el pan sin lavarse las manos. Ahora, la ley escrita, la ley de Moisés, la ley que Dios dio en el monte Sinaí, no dice nada de lavarse las manos, es una tradición de los ancianos, de ellos. Y cuando hablamos tradición de los ancianos, básicamente se refiere a Gilel y Semai, que eran las 2 principales. Entonces, de acuerdo, venían los discípulos, no se lavan las manos, los fariseos se quejan, entonces Yeshua les dice, versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿No? O sea, no conforme a lo que Moisés dijo, la ley, sino conforme a las tradiciones orales de ellos, sino que comen el pan con las manos inmundas. Y Yeshua les respondió, hipócritas, bien profetizó Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, este pueblo pensaba que honraba a Dios, y dice, Yeshua toma las palabras que había hablado a través del profeta Isaías, diciendo, este pueblo en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y sigue diciendo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres,
dejando mandamiento de Dios, os aferráis en tradición de los hombres, el lavamiento de los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y también les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Acá Yeshua los desnuda básicamente frente a la hipocresía de ellos, porque ellos eran más importante guardar su tradición, su religión judía, más que la palabra escrita. Y ese era el problema básicamente que tenía Yeshua. Yeshua no estaba en contra de la ley, sino que estaba a favor. Y lo que estaba en contra era de la ley oral en todo caso, la ley de los fariseos, que dice acá que son mandamientos de hombres, que con ellos invalidan la palabra de Dios. Ahora vamos a Colosenses, capítulo 3. En Colosenses, Pablo escribe, en capítulo 2, perdón, versículo 8. Versículo 2 de Colosenses, no, capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué pasaba en Colosenses? Lo mismo que estaba pasando también en Gálatas. Porque aquellos personas que se infiltraban dentro de las congregaciones, venían con tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, los mismos que en los tiempos cuando estaba Yeshua viviendo, y trataban de engañarlos. Y Pablo les dice que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y llama las tradiciones de los hombres como rudimentos del mundo, ¿no? Manténganlo en la mente. Seguimos. Versículo 3. Y vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y Yeshua no clavó en la cruz la ley, él clavó con el acta de los pecados, el decreto que estaban en contra nuestra, que eran los pecados que habíamos hecho. Ariel, hiciste esto otro, hiciste esto otro, estaba todo en contra nuestro. La ley no estaba acusando. Y Yeshua lo tomó y lo clavó en la cruz de madero, lo que está diciendo. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, este es un versículo muy mal interpretado. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces, cuando nosotros empezamos con el tema de las fiestas del Señor, lo primero que me trajeron a mí a flote es este texto. Que nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta, de bebida, de días de descanso, porque todo esto es sombra de la realidad que es Cristo. Ya pasó todo eso, ahora la realidad es Cristo, ¿no? Pero no está diciendo acá, porque el contexto que está diciendo ¿cuál es? Que venían esta gente, estos judaizantes, estos que traían esta doctrina de filosofías, mandamientos de hombres, venían adentro y te juzgaban a vos porque como vos la estabas guardando. Entonces Pablo le dice, bueno, no te hagas problema en lo que nadie te juzgue, nadie te diga cómo lo estás haciendo vos. Porque todo lo que ellos hacen son mandamientos de hombres, son cosas que no tienen que ver. Pero no dice que son sombra de lo que ya pasó, sino que dice que son sombra de lo que ha de venir. O sea que todas estas fiestas que estamos celebrando, y el Shabbat y el día de descanso, no es algo de lo que ya pasó, sino una sombra de lo que va a venir. Y la pregunta es, ¿estar en la sombra es algo bueno o malo? Porque hoy en día se te dice, estar en la sombra es como algo malo. No podés ponerte a hacer esto, porque al contrario, estar en la sombra es porque vos estás alineado con las cosas que estás haciendo. Entonces, es sombra y lo que está por venir. Y que no te juzguen, porque ellos no son en el cuerpo. El cuerpo es de Cristo y el que va a juzgar, en todo caso, es Cristo. No ellos. No te tienen que juzgar ellos. Eso es lo que está diciendo. Dice, y nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, aquellas cosas que el mundo te ofrecía y las tradiciones de los hombres,
como dice en el versículo 8. ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no mates, no manejes, no gustes, ni aun no toques, en conformidad, como dice el versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Entonces, todas estas cosas que estaban tratando de juzgarte eran mandamientos y doctrinas de hombres, no la ley. No la ley. ¿Sí? Entonces, fíjense, quería mostrarles que la tradición de los hombres son los rudimentos del mundo, como acá en Gálatas, en Colosenses. Ahora sí, vamos a Gálatas, y con esto dicho, vamos a entender lo que Pablo quiere decir. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1, ¿no? Entonces, el versículo termina, dice que sois linaje de Abraham y herederos según una promesa. Pero, o sea, está bien, pero, también digo, en tanto que el heredero es un niño. Y la palabra acá en niño no es un niño, no es neutral, sino que es masculino. Y digo esto porque en la Biblia, cuando se refiere a los hijos de Dios, lo nombran masculino siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando en el pensamiento hebreo, cuando uno habla de hijo, varón, habla de herencia. Es el heredero de todo, ¿sí? Entonces lo que está diciendo acá Pablo, aunque el niño es un niño pequeño, un niño, ¿sí? Es un niño, en nadie difiere del esclavo. ¿Por qué no difiere del esclavo? Porque se le tiene que estar diciendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. No puede todavía tomar decisiones. Es el heredero, pero aún no actúa como heredero, ¿sí? Se le tiene que estar diciendo. Entonces depende de gente que le diga, hace esto, hace lo otro, esto está mal, esto está bien. Y entonces no difiere del esclavo en ese sentido, que son esclavos de alguien que le tienen que estar enseñando, mostrándole límites, ¿sí? Entonces, y no puede hacer tampoco uso de su herencia todavía, porque es niño. Aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores. La palabra acá bajo nuevamente es la misma palabra que aparece, que leímos en el capítulo 3, bajo la ley, bajo, que es bajo la autoridad de tutores y curadores o mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, bueno, acá él pone en escena una hipótesis. Bueno, esto pasa. Un niño es heredero, no puede hacer uso de su herencia porque todavía no está listo. Es inmaduro y no difiere nada de una persona esclava, ¿sí? Ahora, cuando Pablo habla de esclavos, básicamente está, porque acá va a hacer una comparación, porque acuérdense que en los Gálatas no solo estaban los que venían de la línea gentil, que ahora ya no son más gentiles porque son parte del pueblo de Dios, también estaban los judíos metidos adentro. Entonces, cuando Pablo habla, a veces habla a los gentiles y a veces habla a los judíos. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, y nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, y versículo 17, y si siéndose ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados, está hablando de él como judío, a los otros judíos. Y acá en el capítulo 4 va a hablar también a los judíos y también va a hablar a los gentiles. Pero cuando se refiere a niño, él está hablando de alguien que es judío, ¿sí? Porque los judíos ellos se pensaban como eran ¿qué cosa de Abraham? Hijos de Abraham, herederos de la promesa, ¿sí? Entonces, ellos pensaban que eran niños. Ahora, en el pensamiento judío, ellos son la élite. Ellos ya por el hecho de ser judíos, ya son herederos de todo. Y Pablo le remarca en el capítulo 2 que no es así, somos todos iguales. En Romanos, capítulo 2, también dice que ya ni el judío es realmente, no es nadie, todos necesitamos ser justificados ante Dios porque no hay justo ni a uno. Entonces, acá el niño, Pablo se refiere al judío, y ya la van a ver en el contexto, ¿sí? Entonces, versículo 3. Así también nosotros. Entonces nosotros, Pablo está hablando a los que son judíos. Pablo era judío, de la tribu de Benjamín. Entonces, así también nosotros está hablando a aquellos que somos judíos. Entonces, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo, una vez más, los rudimentos del mundo. Ahora vimos en Colosenses capítulo
2, recién, que los rudimientos del mundo, ¿qué son? Los mandamientos de los hombres, los mismos mandamientos de hombres que Yeshua estaba en contra. Entonces, ellos eran niños, estaban en esclavitud, era una esclavitud los rudimentos del mundo, los mandamientos de los hombres, estaban metidos en eso. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, cuando Dios dijo, bueno, ya está, es tiempo de mandar a mi Hijo. Y cuando dice Dios envió, estaba diciendo que algunos estudiosos dicen que la palabra envió es que salió de él. ¿Sí? Dios envió a su Hijo. Alguien que no es de este mundo. Alguien que desde de los cielos vino a esta tierra. Pero dice, nació de mujer. O sea que fue un hombre. Y aquí viene la clave. Nacido bajo ley. Ahora estuvimos viendo que estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. ¿O no? La ley fue dada ¿a quién? A los hombres. Ahora, cuando estaba estudiando y meditando esto, llegué a un comentario que me gustó mucho porque para muchos rabinos, y esto no le pongo como que los rabinos dicen esto, entonces esto así, ¿no? Pero básicamente la ley es la manera que Dios viviría si viviera acá en la tierra. Es la manera que Dios se comportaría si viviera acá en la tierra, porque sabemos muy bien que la ley representa el carácter de Dios. Qué Dios haría y qué Dios no haría. Entonces cuando Yeshua viene y está bajo la ley, Yeshua como humano se somete a la ley, está bajo la autoridad de la ley. Pero ahora el estar bajo la ley tiene dos resultados. En el caso de Yeshua reveló su rectitud, su justicia, reveló que él era el enviado de Dios porque él vivió tal cual Dios viviría en esta tierra. Él se manejó perfectamente bajo la ley de Dios. Él obedeció perfectamente, él vivió la vida que Dios tendría que vivir si viviera acá en la tierra. Y de hecho él era Dios. Entonces reveló que él era el Hijo de Dios por su manera de vivir, por su justicia. Pero la otra manera de estar bajo la ley representa la nuestra, que nosotros estamos bajo la ley y representan y demuestran no nuestra justicia porque no tenemos justicia, sino nuestra pecaminosidad. Nos muestra lo débil, los pecadores que somos y la necesidad de un redentor. ¿Se entiende? Entonces, estar bajo la ley para nosotros como humanos, no para Cristo, nos muestra que necesitamos desesperadamente un redentor. ¿Sí? No el caso contrario de Cristo que muestra la justicia de él. Entonces, eso quiere decir, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, a nosotros. No es que nos redime la ley y ya está, no tienen que hacer más nada, no, nos redime de lo que la ley nos condenaba a nosotros. Y sigue diciendo, a fin de que recibiésemos. Y la palabra recibiésemos está en un subjuntivo que muestra una condición. ¿Ok? Vos podés recibir adopción, o sea, no es que todos reciben adopción, sino que posiblemente vos podés recibir adopción. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no todo el mundo recibe adopción, sino aquellos que ponen su fe en Yeshua. Entonces, para que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, acá en Reina Valera está traducido como para que recibiésemos la adopción de hijos. Miren cómo dice otra versión, que lo traduce distinto. Para que recibamos los derechos completos de hijos. O sea, porque acuérdense que él viene poniendo una analogía de un niño que no es diferente a un esclavo hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, básicamente, cuando viene Yeshua, redime a aquellos que estaban bajo la ley, o sea, aquellos que ponen también su fe en él, están listos para recibir todos los derechos de un hijo y empezar a vivir como hijos y herederos del Padre. ¿Se entiende? Entonces, el momento que somos libres es el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en él. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba, Padre. Ahora, la palabra Abba, todos la conocíamos como papito, pero, ¿no? Pero la palabra padre, Abba, significa papá. Eso es, papá. Pero es una relación que uno conoce, una relación de intimidad con el papá. ¿Sí? Como yo le digo papá a él, o mis hijos me dicen papá. Entonces es una relación que me conocen. Pero dice, no dice Abba solamente, sino que dice Abba, Padre. Y en el hebreo, cuando uno habla de padre, que es Ab, Padre, representa autoridad, sumisión. Entonces no es que solamente es papito o papá, una relación íntima, sino que una relación de sumisión también con el papá. ¿Sí? Y sigue diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien. Ciertamente, en otro tiempo, o sea que antes del presente que Pablo le escribía, antes, ustedes no conocían a Dios, no sabían nada de Dios, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. O sea que si servían a lo que no son dioses, ¿a quién estaban sirviendo? A demonios. O sea, en otro tiempo, ustedes no eran de Dios, no conocían nada de Dios y servían a los demonios. ¿Está? Más ahora, conociendo a Dios. Y la palabra, por conocer, es un conocimiento íntimo, ¿no? Conociendo a Dios, pero dice no. Más bien, siendo conocidos por Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Muy bien, es que siendo conocidos por Dios significa que Dios tiene, en otras palabras, en otra versión lo traduce como siendo reconocidos por Dios. Porque Dios nos reconoce como hijos. Y al reconocernos como hijos tenemos los derechos y Dios tiene una relación de pacto con nosotros, de padre a hijo. No solo eso, de pueblo a un Dios, ¿no? Pero Dios hace un pacto. El pacto que hizo con Abraham se transfiere a nosotros. Y Dios reconoce eso. Dios nos conoce como hijo. Tenemos una conexión por medio de su hijo, ¿no es cierto? Y dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Acá la palabra por es la palabra que venimos hablando ya bastante, que es la palabra en el griego que era upo. ¿Qué era upo? Bajo. O sea que no es que estás siendo conocido por Dios, sino que estás bajo Dios. ¿Sí? Porque upo es bajo. Acá lo traducieron por. Entonces, bajo, pero si vos estás para Dios, no es que estás bajo la autoridad de Dios. ¿Sí se entiende? No es que está bien, sos hijo de Dios y ahora puedes vivir tu vida como vos querés, sino que no estás bajo Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué le dijo a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En otras versiones, para que me adora. Entonces, Dios sacó al pueblo de Israel no para que sean libres, para que sea una nación cualquiera, sino lo sacó de la esclavitud para que sean sus servidores. ¿Sí? ¿Somos libres? Sí, somos libres. Mientras tanto, caminemos como Dios quiere que vivamos, porque si no nos esclavizamos nuevamente bajo los rudimentos del mundo. Entonces, la idea es que Dios nos redime, nos saca, somos sus hijos, pero no para vivir cualquier vida, sino una vida de servicio a Dios. Dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y pobres rudimentos quiere decir sin valor. Y ya vimos que los rudimentos no es la palabra de Dios, sino son los mandamientos de los hombres. ¿Cómo quieren volver? ¿Cómo quieren? No entiendo. Si son conocidos por Dios ahora, y Dios los conoce, tienen una relación de pacto con Dios, y vamos a servirle, ¿cómo es que vuelven de vuelta a los rudimentos del mundo para tener una relación con Dios? Así no es. La cosa viene por el Mesías. Y dice, guardar los días, los meses, los tiempos, los años. La Torá, la ley, no dice nada de meses, de años. Esos son mandamientos rabínicos. Dicen, este mes es el mes del arrepentimiento. Este día vamos a recordar tal cosa. Este día pasó tal cosa. Y tienen una festividad, y tienen esto, y tienen los otros. Y es así hoy en día el judaísmo, y siempre lo fue. Tienen sus días, y tienen sus cosas, y tienen sus
Entonces no está hablando de la ley, está hablando de las tradiciones, los fundamentos, las cosas de los hombres. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, después de tanto sufrimiento, tanto trabajo, me temo que haya trabajado en vano. Y sigue diciendo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me desprezasteis ni me desechasteis por la prueba que me tenía sobre mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Claro, antes el problema que tenían era que si alguien nació con alguna enfermedad o algún problema, era porque habían pecado, o porque algo hizo, o los padres hicieron algo. ¿Se acuerdan cuando Yeshua tuvo un problema ahí que hizo para que... No. Y antes pasaba eso, que si alguien tenía un problema físico era porque era afectado por los dioses. ¿Sí? No era algo común. Pero los Gálatas dice que no hicieron caso, sino que lo recibieron como un ángel de Dios. Un ángel, acuérdense que la palabra para ángel es mensajero, ángelos, que es mensajero. O sea, no es como alguien al lado, sino como un mensajero, alguien que venía con el mensaje de Dios, está diciendo. Dice, versículo, me quedé, 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción? Esa satisfacción, esa alegría, ese regocijo que tenían, que experimentaban. Pues doy testimonio que si hubieses podido, hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y muchos dicen que esta enfermedad era de que Pablo se estaba quedando ciego. Entonces, los Gálatas le hubieran dado los ojos para que Pablo pudiera ver. Y también dice eso porque ¿se acuerdan cuando Pablo estaba frente al sumo sacerdote y le habla mal? Y dice, ¿cómo le habla así al sumo sacerdote? En Hechos, no me acuerdo qué capítulo. Dice, perdón, no sabía que él era el sumo sacerdote. No había reconocido por qué. No, pues no veía. Porque el sumo sacerdote tenía vestimentas del sumo sacerdote. O sea, Pablo no era un indocto. ¿Sí? Entonces, puede ser que Pablo tenía problemas de los ojos. De hecho, esto es antes de cuando se tiene el problema con el sumo sacerdote. Porque ya es cuando está ahí, cuando va a ser juzgado. Y esto es antes de que Pablo vaya a prisión, ¿no? Muy bien. Me he hecho pues vuestro enemigo para decirles la verdad. Y después dice, tienen celo de vosotros. Y la palabra celo tienen necesidad. Es la palabra que quiere decir también, como celo se puede traducir como necesidad. Y dice así, tienen celo por vosotros o necesidad por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartar de nosotros para que vosotros tengáis celo o necesidad de ellos. Porque ¿qué pasa? Y a mí me pasó una vez, eso ya se los conté a usted, la experiencia que tuve, cuando se casó mi cuñada, claro, los casó un rabino a ellos. Y vino a casa el día después del casamiento y me dice, pero vos te tenés que someter a la autoridad de un rabino para que el rabino a vos te enseñe y te diga. ¿Y qué se piensa? Yo le dije, no le dije eso a él, ¿no? No le dije nada en ese momento porque, bueno, claro, pero uno después se enfría y dice, se pone a pensar, ¿qué se piensa que me voy a poner bajo la autoridad de él o de alguien para que me enseñe? Mi única autoridad es Yeshua, ¿no? Entonces, pero el sistema rabínico fariseico se monta en que nadie puede interpretar la ley, un fariseo te lo tiene que interpretar por vos, o un escriba. Entonces, ellos tienen necesidad de discípulos. Y ellos quieren que vos tengas necesidad de ellos. Entonces te enseñan todas estas cosas y te empiezan a enmarañar con todas estas cosas para que vos dependas de ellos. Eso es lo que hace la religiosidad. Y es lo que hace, no solo lo que hace. Hoy en día el pastor es el... Y nadie puede interpretar la ley, la palabra de Dios más que el pastor. O para los católicos el papa o el sacerdote. Y yo les decía, muchos que están en la iglesia hoy en día están cómodos en la iglesia porque no tienen necesidad de estudiar. Porque van, se sientan y escuchan que alguien le diga a ellos lo que quieren escuchar. Y Pablo dice que en el último tiempo va a pasar eso, ¿no? Que van a querer buscar maestros que le hablen las cosas que quieren escuchar. Pero la idea es que nadie estudia. Y el que estudia muchas veces se da cuenta de los errores que hay dentro de las religiones en sí, o sea, de las mentiras porque están metidos a veces, muchas veces, ¿no? Si uno estudiara, se daría cuenta de tantas cosas que por ahí no son ciertas, que alguien puede ser engañado con facilidad, porque
el pastor me dijo esto, yo tengo que hacer esto. Ahora, ¿está en la Biblia lo que el pastor te dijo? ¿Es así realmente? No sé. Entonces, lo que pasaba en los Gálatas con el judaísmo es lo que pasa también hoy en día, muy bien, Ana, con lo que pasa en la iglesia hoy en día. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y bueno, la idea es que Pablo quería que los Gálatas sean como Cristo. Pablo escribió, sed imitadores de mí como yo soy del Mesías, ¿no? Hay gente ahí golpeando, no sé. Ahora la pregunta es cómo anduvo el Mesías. ¿Cómo caminaba el Mesías? Conforme a los mandamientos del Padre. Muy bien, a la ordenanza del Padre. O sea, Yeshua no dice, pero cuando, no tanto en los evangelios sinópticos, sino más en el evangelio de Juan, encontramos que Yeshua constantemente dice, mi doctrina no es mía, las cosas que yo hago son las que el Padre me dijo que yo haga, o el Padre me mostró que diga tal cosa, o mi palabra no son mías, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Constantemente Yeshua está diciendo, lo que yo digo no es mío, sino del Padre. Entonces, Yeshua vimos que el estar bajo la ley, él mostró cómo Dios caminaría. Y si Mesías tiene que ser formado en nosotros, tenemos que tratar de ser como Mesías fue y hacer las cosas que Mesías hizo en la tierra mientras estuvo acá caminando. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y vamos a dejar acá porque la alegoría entre Sara y Agar nos va a tomar tiempo y ya pasaron casi 40 minutos. Entonces vamos a dejar acá. La semana que viene continuamos con el versículo 21. ¿Sí?